Bienvenidos a su podcast favorito de temas necesarios e incómodos, Transición. Nosotros somos Adrián y Estrella y el día de hoy hablaremos de intersexualidad. En este episodio vamos a hablarle desde qué es ser una persona intersexual, cuáles son sus tipos, a qué se enfrentan las personas y sobre todo esta última parte, cuáles son las problemáticas que se enfrentan las personas intersex por haber nacido como nacieron, por lo que les enumeraremos los problemas más peligrosos a los que suelen enfrentarse. Comencemos. ¿Qué es la intersexualidad? La intersexualidad es el efecto de una expresión congénita, es decir, congénito significa que viene desde antes de nacer, o sea que se manifiesta antes del nacimiento, ya sea producida durante el desarrollo embrionario o como consecuencias hereditarias, en donde la información genética prenatal produce diferencias en la conformación de las gónadas, de los ospis, o sea, de los órganos sexuales pélvicos internos, de los ospes, o sea, de los externos, de los cromosomas u otras características relacionadas con la diferenciación sexual. Básicamente, las personas intersex nacen con características que no cumplen con las normas médicas o las normas sociales esperadas para las personas que se identifiquen 100% como hombre, 100% como mujer, 100% femenino, 100% masculino. ¿Por qué? Porque en realidad se interpretan fuera de justamente este binarismo. En resumen, son variaciones tanto en los órganos sexuales pélvicos internos, los externos, los cromosomas, las gónadas y todo lo que tenga que ver con las características de la diferenciación sexual. Existen muchos tipos de intersexualidad, y aunque la intersexualidad es una condición de nacimiento, no siempre es evidente al momento de nacer. Algunas veces las personas no descubren que tienen una conformación intersexual sino hasta su pubertad, e incluso puede que se descubra en la edad adulta o que nunca se descubra. Algunos tipos de intersexualidad son: gonadal verdadera. Es cuando la persona tiene simultáneamente ovarios y testículos al mismo tiempo. Estas pueden ser de manera completa o no. Los cromosomas pueden ser XX, XY o ambos a la vez. Y los órganos sexuales externos pueden ser masculinos, femeninos o intermedios. Otro de los tipos es la intersexualidad 46XY o de subvirilización. Es decir, por dentro tiene cromosomas XY, pero por fuera sus órganos sexuales pélvicos externos son más similares a los femeninos o inclusive pueden ser ambiguos. La siguiente es la intersexualidad 46XX o convirilización. Esta es al revés. Que por dentro tengo el cromosoma XX, pero por fuera los órganos sexuales externos son similares a los masculinos o tienen pene. Entonces la que sigue es una intersexualidad compleja o indeterminada. Así que básicamente esta categoría es para todo lo que no entre en las otras tres categorías, aquí lo meten. Quizá puede que no haya incongruencia entre las características sexuales internas y externas, pero sí que puede haber diferencia entre las hormonas sexuales y el número de cromosomas. Es decir, puede ser XXY, XXX o X0. Según expertos, entre un 0.05% y un 1.7% de la población nace con rasgos intersexuales. El porcentaje del umbral superior, es decir, del 1.7%, es similar al número de personas pelirrojas en el mundo. O sea, imagínense cuánta cantidad de personas intersex existen en el mundo y no lo sabemos. Quizá convivimos con personas intersex o quizás somos nosotras personas intersex y no lo sabemos. Porque esto normalmente, por ejemplo, cuando son rasgos que no son visibles, suelen salir a la luz o suelen manifestarse, por ejemplo, cuando alguna persona intersex quiere tener un hijo y resulta que tiene testículos en vez de ovarios. O inclusive justo cuando en la adolescencia ya se supone que tendría que bajar la menstruación, está menarca la primera menstruación y nunca baja. Entonces cuando comienzan a hacer estudios y se dan cuenta que en realidad es una persona intersex. ¿Y cuántas personas se hacen un estudio para ver qué cromosomas tiene? Nadie. ¿Cuántas personas ha de haber que son XXX, X0, XXY? Y no lo saben. Entonces recuerden no dejarse llevar por esas premisas biologicistas, reduccionistas de eres hombre porque tienes pene.
No importa tu identidad de género, no importa tu sexo anatómico, que es este caso, para que mandemos a la goma a todas esas personas que nos critican por ello, ¿vale? Sino que vengan y nos muestren sus estudios completos de cromosomas, órganos sexuales internos, órganos sexuales externos y sus niveles hormonales. Ahora, lo que no le debes decir nunca a ninguna persona intersex. La primera vez que yo vi que era un tema poco estudiado o poco conocido fue cuando yo le dije a mi amiga doctora que yo era trans. No tenía mucha idea del tema, pero esto surgió cuando yo en decirle como que le desarrollé todo el acrónimo y llegamos a la parte intersex y ella me dijo, ¿qué es eso de intersex? Y cuando yo le expliqué, que le dije que era lo que mal llamaban hermafrodita, que era básicamente eso, que pero no se le llamaba así, y me dijo textual, es que así nos lo enseñan, a nosotros nos lo enseñan como hermafroditismo. Y ahí yo vi que, pues, o sea, no es su culpa, no es culpa de ella, pero el sistema de enseñanza en esa parte no está nada avanzado. Justamente como lo mencionaste, también se les llama hermafroditas, pero este es un término que a algunas personas intersex sí les agrada, sí les gusta, pero la gran mayoría no. Entonces se les pide que no se les llame así, que se les llame personas intersex o personas intersexuales. ¿Por qué? Porque este término en realidad es inexacto. No te explica absolutamente nada porque viene más como desde la cuestión mitológica por ser hijo de Hermes y de Afrodita. La palabra hermafrodita en ocasiones es asociada con contextos poéticos, médicos y biológicos. Entonces, por eso es que no es en realidad el término más exacto para referirte a una persona intersexual. Otras formas de referirte a una persona intersexual que es bastante común son los desórdenes o trastornos del desarrollo sexual. Sin embargo, las personas intersex optan porque no se les llame de esta forma. ¿Por qué? Pues porque se asocia únicamente a la parte patológica, únicamente a la parte médica, como resultado de una situación eugenésica, es decir, ya saben, como de mejorar los genes como si fuera algo ¿Evolutivo? Ajá. Esto es importante. La intersexualidad puede adoptarse como una identidad, pero eso no ocurre siempre. Es decir, hay personas que se identifican como simplemente personas intersexuales o mujer intersexual, hombre intersexual, persona no binaria intersexual, mientras que algunos prefieren autonombrarse con variaciones intersex y algunos otros con términos más médicos. Morgan Carpenter, activista intersexual, diseñó la bandera intersexual. Eligió los colores amarillo y morado porque estos en realidad no representan ninguno de los géneros, como en algún momento es el azul o el rosa. La bandera fue diseñada por Morgan Carpenter en 2013. Los colores y el círculo no simbolizan nada que tenga que ver con el género. Morgan comentó: el círculo está intacto y sin adornos, simboliza la totalidad e integridad y nuestras potencialidades. Aún estamos luchando por la autonomía corporal y la integridad genital, y esto simboliza el derecho a ser quien y cómo queremos ser. Otro de los símbolos representativos para las personas intersexuales es la orquídea. La palabra orquídea viene de la antigua palabra griega orquis, que significa testículos. De hecho, una de la gonadectomía es llamada orquidectomía, que esta es la que se refiere a la extirpación de los testículos. Que en realidad sigue siendo una de las experiencias comunes para personas intersex y para personas que son insensibles a los andrógenos. Suele ser bastante controversial este asunto por uno de los problemas que les mencionaremos más adelante. Vamos a contarles acerca de los problemas que consideramos más peligrosos a los que se enfrentan las personas intersexuales. Vamos a ir del menos peligroso hasta el que nos parece más peligroso de todos. El primero de ellos es la falta de capacitación y sensibilización del personal médico y sensibilización de los prestadores de servicios de salud. Por ejemplo, las enseñanzas que ya les contó Adrián en la carrera de medicina, en donde no se les nombra como debe ser nombradas y no se les atiende como deberían serlo. ¿Por qué? Porque si yo desde mi ignorancia veo por primera vez
algo que no se ajusta a mis estereotipos que tengo cargados, a los que me enseñaron en la escuela o a los que he visto durante todos estos años. Entonces veo esto como algo anormal, como algo que no debería estar ahí, como algo que debo cortar, como algo que debo expandir. Entonces, si yo veo un cuerpo que se sale de la norma, lo que a mí me enseñaron es volverlo a meter a la norma. Por tanto, no atiendo las necesidades específicas que tienen las personas intersex, asumiendo que son igual que el resto de las personas con sexualidad estereotípicamente definida, normalizada o inclusive dicotómica. ¿Cuáles son las consecuencias de que un personal de salud no conozca acerca del intersex cuando se enfrenta a estas situaciones? Por ejemplo, cuando un bebé nace con esta diferenciación, ¿cómo se lo explico a sus papás? ¿Cómo se lo explico a su mamá, a su papá, a su padre, si ni siquiera yo lo entiendo? Entonces, a raíz de esto es que vienen muchísimas problemáticas que vamos a hablar a continuación, pero necesitamos que quede claro que es importantísimo que todas las personas que se dedican a la cuestión de salud, sobre todo médicos, enfermeres, lo tengan muy claro y sepan que no es una anormalidad, que no es una cuestión que se tenga que corregir. Entonces, si yo como médico le doy esta información incompleta, imprecisa o inclusive hasta patologizante a una mamá, la mamá va a creer en mí, porque la mamá considera o espera que yo sepa de lo que estoy hablando. Ella espera que yo haga mi mejor trabajo para que su bebé esté a salvo, esté bien, esté completamente sano. Entonces, en algunas ocasiones, les padres lo que hacen es consentir cirugías, consentir tratamientos desde su desinformación. ¿Por qué? Pues porque el personal no está capacitado y es la información que les comparte. O a veces los doctores hacen cirugías sin que los papás se enteren. Por justamente esta parte de querer normalizar hacia la dicotomía o normalizar a lo que conocen de sus libros de hace décadas. Y debido a esto se da el segundo problema, que es la invisibilización, que es por toda esta información que no se tiene tan clara o tan difundida o que no se conoce. La estigmatización, que es precisamente esto de verlo como un problema o como un trastorno. Como verlo como una persona enferma. La discriminación, porque no hay servicios para estas personas en cuanto a reproducción, en cuanto a servicios médicos o servicios de salud específicos. Y evidentemente la violencia hacia estas personas por su condición. Desde que se te sometas a una cirugía que no concibes de bebé. Desde que no te nombren y por tanto si no te nombran no existes. Y obviamente las cirugías y tratamientos para intentar corregir esta condición que no se tiene que arreglar. En otras ocasiones viene el problema 3. El problema 3 es la falta de acceso a la historia clínica de esta persona o inclusive al expediente clínico. ¿Por qué? Pues porque como las personas que les están atendiendo no tienen ni idea de lo que están haciendo, pues se les ocultan diagnósticos, entre comillas, se les ocultan cirugías, inclusive se les sugieren cirugías que no son necesarias por el simple hecho de que se salen de lo esperado. Entonces, si yo como persona intersexual voy y pregunto, oye, quiero ver mi historial, quiero ver mi expediente para conocer qué es lo que me están haciendo, qué es lo que tengo, porque en ocasiones ni siquiera se enteran de qué es lo que tienen y les médicos ya tienen un tratamiento súper específico para la persona y a la persona ni siquiera le han explicado por qué. Y el punto 4 viene relacionado con esto, que son las secuelas físicas por cirugías y por tratamientos. Estas pueden ser pérdida de sensibilidad en los hospes o en los órganos sexuales pélvicos externos, esterilización forzada, incontinencia urinaria, dolor, infecciones recurrentes, cicatrices, necesidad de más cirugías o dependencia de un tratamiento de reemplazo hormonal. Y justo el problema 5 viene muy relacionado con el problema 4, solo que específicamente van las secuencias mentales. Es decir, que pueden desarrollar situaciones como depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático y de alguna forma son traumas que se pueden equiparar con abuso sexual. Ahorita les vamos a decir por qué. En nuestro punto número 6, que es el que consideramos más importante y es el que consideramos más grave, viene la vulneración de la integridad corporal. Esto es, cuando a una persona se le diagnostica
alguna situación relacionada con la intersexualidad, a lo que se somete no solamente es a la discriminación y a la estigmatización, como lo que dijo Adrián, sino inclusive el tratamiento médico incluye, entre comillas, frecuentes revisiones a los órganos sexuales pélvicos externos en presencia de más de un médico y todos lo ven para examinar. Imagínense lo incómodo que es esto. Procedimientos quirúrgicos y hormonales para adaptar los OSPEs, los órganos sexuales pélvicos externos, a los estándares establecidos. Regresando a esta idea de que solamente hay dos formas de ser y eres o uno o eres el otro. Alteración irreversible de órganos y tejidos que estaban completamente sanos. Porque que no sean lo estereotípicamente dicotómico no quiere decir que no estén sanos. Así es. No porque salga de la norma quiere decir que está mal. O que está enfermo. Así como lo que mencioné acerca de que continuamente están bajo examinaciones de diversas médicas al mismo tiempo, también se le fotografía continuamente, tanto en zonas del cuerpo como en el cuerpo completo, sin el consentimiento de la persona. ¿Por qué? Pues porque, como dijimos, hay personas que literal nacen y están documentando este proceso sin el consentimiento de la persona. Entonces eso me parece que es una de las situaciones más horribles que pueda vivir una persona. Además de la extracción de gónadas, sin la necesidad de que sean extraídos, es decir, que no haya indicios de ninguna enfermedad. Volvemos a lo mismo, no quiere decir que esté mal si están ahí. Ahora, específicamente hablamos acerca de que existen las cirugías, los tratamientos médicos y que en la mayoría son innecesarios. Así como lo que hemos explicado anteriormente, suelen ser a personas menores de edad, por tanto son no consensuales. Si mi hija nace con alguna variación de intersexualidad, a mí me exigen que dé el consentimiento de que se le haga una cirugía. Y eso sí me preguntan, que dé el consentimiento de una cirugía desde mi desinformación, porque yo no conozco nada sobre eso, el personal médico no me está explicando absolutamente nada. Y si el personal médico me dice que es algo raro, pues yo voy a consentir a que se corrija. Entre comillas. Entre comillas. Por tanto, yo estoy decidiendo sobre el cuerpo de mi hija cuando en realidad debería esperarme hasta que mi hija tenga una edad suficiente para consentir o para decir yo no quiero ninguna clase de tratamiento porque yo amo mi cuerpo y así es como soy. Uno de los argumentos que más utilizan es para disminuir el sufrimiento, entre comillas, de las personas intersex, cuando en realidad lo único que hacen es tomar cualquier pretexto que se les ocurre para normalizar a que el cuerpo tome una forma estereotípicamente dicotómica. Los principios de Yogyakarta hablan acerca de la aplicación de las leyes internacionales en derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. Identifican desde el 2007 a estos procedimientos de cirugías de OSPEs como procedimientos de formas de abuso médico. Tú dices desde 2007, pero eso fue ayer. Sí, o sea, los principios de Yogyakarta lo toman desde el 2007, pero aún así, en 2014, la OMS sacó un comunicado con otras organizaciones en donde habla acerca de que todo esto es una situación de esterilización forzada inclusive, coercitiva e involuntaria, porque obviamente al estar haciendo cirugías innecesarias únicamente con fines estéticos y estéticos para la persona que está haciendo la cirugía, o sea, ni siquiera para la persona que está recibiendo la cirugía. Estas cirugías innecesarias también están afectando la capacidad reproductiva de las personas a las que se someten. Y aparte estás hablando desde que apenas hace 14 años se está tomando en cuenta los derechos de estas personas. O sea, imagínense antes de esa fecha, o sea, si de esa fecha para acá ha habido un montón de cirugías y de desinformación, imagínense de esa fecha para atrás. Por eso, durante tantos años han estado esterilizando y creando cirugías innecesarias y completamente estéticas a bebés. Y no olvidemos que estas intervenciones son irreversibles. Así como lo que tú hablaste de las secuelas físicas, como es el vivir a partir de ese momento con un tratamiento de reemplazo hormonal, que ojo, es totalmente distinto al tratamiento de reemplazo hormonal en personas trans. Esto le trae cambios totales en su vida. Yo vi un documental donde era de personas trans, pero también metieron a una persona intersexual, donde una niña con OSPEs ambiguos nace.
y le preguntan a la mamá que si quiere operar a su hija, pero le dicen que es más fácil hacer una vulva. Entonces le hacen la vulva y esta persona a la larga, ya cuando va creciendo, ve que algo es diferente y que se identifica como un chico, como un hombre. Entonces imagínate el shock que fue para esa persona enterarse a su pubertad o ya casi adultez que era una persona intersexual y que lo sometieron a una cirugía que ella no quería, o que en este caso él no quería. ¿Tenía también tratamiento de reemplazo? Sí, empezó su tratamiento de reemplazo hormonal masculinizante, pero pues ya le habían fregado la vida porque él cree que lo que tenía antes era mejor que tener una vulva. Y esta es la importancia de que les sadres, mamá, papá, padres, no tomen decisiones por sus hijas, sino hasta que ellas crezcan, decidan si quieren someterse a una cirugía o no, porque esto también viene de la mano justo con un tratamiento de reemplazo hormonal de por vida. Por tanto, no tomen decisiones que no les corresponden, tomen decisiones sobre su cuerpo y más nada. Ahora, uno de los temas más importantes y más impactantes que encontramos en nuestra investigación sobre intersexualidad. Este es un testimonio de una persona intersexual que dice así: entre los 8 y los 10 años, el urólogo recomendó las dilataciones, que no son más que violaciones médicamente legitimadas. La idea es que el paciente asignado femenino, entre comillas, sea penetrable, ya que no puede imaginarse otro tipo de relaciones fuera de la norma heterosexual. Al principio, las intervenciones se realizaban en el hospital. Posteriormente, los padres se encargaban de introducir estos instrumentos en el infantil cuerpo de su propia hija. No sé qué decir. Básicamente es una persona que nació con hospes ambiguos, pero intentaron arreglarlo entre comillas, creando una vulva o una vagina, y obviamente la vagina tiene que ser penetrable. Porque si no, no sirve desde este sistema patriarcal heterosexual. Y para que sea penetrable, pues se tiene que moldear de alguna manera, y esa manera es introduciendo dilatadores en el cuerpo de la personita. Díganme si ustedes no están tan enojadas como yo por estas situaciones, y como esta hay miles y miles de casos en los que ha ocurrido situaciones similares. Y estamos hablando de que la personita no solo tiene que sufrir la cirugía, que de por sí ya es dolorosa e invasiva, y que no solicitó, sino que posteriormente tiene que sufrir de esto por los médicos y por sus propios padres, madres o sadres. Entonces ahora comprenden el punto 5 de todas estas secuelas mentales que les deja, que inclusive y el punto 4 y el punto 5 de secuelas físicas y mentales, que lo equiparaban con abuso sexual. Entonces ahora entienden el por qué el abuso sexual. Toda esta información que recuperamos para este episodio la sacamos de un artículo que escribió justamente Morgan Carpenter, llamado Intersexualidad y Derechos Humanos, y de una página buenísima que se llama Brújula Intersexual. Les recomendamos mucho que la visiten, sobre todo si tienen más dudas, si quieren conocer más al respecto. Les dejamos en la cajita de la descripción el link de la página y el artículo para que conozcan más al respecto. Ahí hay también testimonios de otras personas intersexuales y a lo que se han sometido. A lo que las han sometido. También, además, consultamos una página que se llama Intersex Day, como Día Intersexual en inglés. También les dejamos el link en la cajita de descripciones. Si ustedes... ¿Qué estoy viendo allá, China? Les recordamos nuestras redes sociales para que nos cuenten si ya sabían del tema, nos cuenten también si consideran que algo nos faltó o lo que ustedes conocen y que es importante compartir. Nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como Transición. Recuerden que si solo nos escuchan en su podcastería de confianza, denle seguir al podcast. O si nos ven en YouTube, denle like, suscríbanse y activen la campanita para que les avise cada que subimos un nuevo episodio. Nos gustaría cerrar con una frase de Brújula Intersexual que dice así:
Las personas intersexuales no necesitan cambiar su cuerpo. La sociedad necesita cambiar su mente. Nos escuchamos a la próxima. Chao. Bye.